Mari Mari Complutense, Mari Mari Complamien. Eh, un saludo a todos y todas, todos quienes están escuchando de esta clase. Mi nombre es Jimena Pichinado Huenchuleo, yo soy mapuche, antropóloga y trabajo en el Ministerio de Salud como profesional asesor en materia de salud de pueblos indígenas. Eh, es para mí un honor poder compartir con ustedes algo eh, que es una inspiración para mi vida. Eh, Agradezco también a CONAPREM que puedan aperturarse a estos temas que son fundamentales hoy día para avanzar como institución pública, pero también como sociedad. Enriquecernos de la sabiduría, de la visión de los pueblos indígenas es cada vez más necesario. Bueno, el propósito de esta clase es que yo pueda entregarle algunos elementos muy generales, ¿no? Invitarlos a que puedan aprender por sus propios medios, en otras instancias, a través de la bibliografía que sugerida que hemos dejado, que puedan avanzar y profundizar algunos conocimientos en torno a la salud de los pueblos indígenas asociados a salud mental. Pero para ello es fundamental primero entender el marco general en el que se comprende la salud de los pueblos indígenas. Y yo voy a hacer una introducción que les permitirá a ustedes, espero, poder tener una comprensión general que les permita posteriormente avanzar hacia aspectos más específicos, ¿no? Ya sea con textos o también en diálogo con las comunidades, con agentes de salud o con familias, con personas pertenecientes a pueblos indígenas en los distintos territorios donde ustedes se desempeñan. Tengo acá una PPT que va a permitir guiar la presentación que quiero hacer hoy. Bueno, lo primero, lo más importante es reconocer quiénes son los pueblos indígenas. Comentarles que hay una definición importante que se ha establecido en el convenio 169 de la OIT, que define pueblos indígenas como pueblos en países independientes, descendientes de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Es una definición interesante que al menos nos pone dos puntos a la vista. Uno, las poblaciones precolombinas o pre-periodo de conquista o colonización, y la idea de que estas poblaciones pueden conservar o no sus institucionalidades, ¿no? Subentendiendo que hay procesos históricos que han impactado a los pueblos indígenas y que hoy día redundan en que estos no tengan integridad eh, en algunos ámbitos, en algunos aspectos. Y hay otro elemento que visibiliza o que reconoce el convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con la conciencia de identidad indígena o tribal como criterio fundamental para determinar pueblos indígenas, ¿no? Este es un elemento que es fundamental para quienes trabajamos en instituciones públicas porque la conciencia de identidad, de pertenencia a un pueblo indígena es un derecho no forzado, es algo que emana de la voluntad y de la autonomía de las poblaciones indígenas, ¿no? A nivel mundial existen cerca de 5.000 pueblos con sociedades y culturas catalogados como indígenas, con cerca de 476 millones de personas que se consideran pertenecientes a alguno de estos pueblos. El número en América alcanza a más de 800 pueblos indígenas con una población estimada de 58 millones de personas. Cabe señalar que este número seguramente era mucho mayor antes del periodo precolombino y antes de la constitución de los estados. Habían existiendo cambios y procesos violentos que han menguado la población indígena, como los pueblos, también como colectivos amplios. Vamos a ver, al menos en el caso de Chile, que esto así ha sido. A nivel de Chile perdón, se reconocen 11 pueblos indígenas
u originarios, entre ellos el pueblo mapuche, el más importante en términos de número y de presencia también política, el pueblo aymara, que también es numéricamente significativo, el pueblo Rapa Nui, ¿no? El pueblo diaguita, el pueblo atacameño, Licanantay, el pueblo quechua, el pueblo coya, el pueblo chango, el pueblo cahuéscar, el pueblo yamana oyagán y el pueblo chelnam. Eh, Quiero mencionar que cada uno de estos pueblos indígenas tiene realidades muy disímiles entre sí. Por ejemplo, tenemos en el sur una condición, una situación muy lamentable de pueblos en colapso o en riesgo de colapso demográfico, como es el caso del pueblo Chelnam, recientemente reconocido, o Selnam, ¿no? El pueblo Yagán y el pueblo Cahuéscar. En el caso del pueblo Yagán, los últimos registros nos hablan de cerca de 90 personas, o sea, son pueblos que están en una situación bien, bien límite. Hasta hace poco se contaban con eh, el conocimiento de que los últimos descendientes puros, entre comillas, eh, se fueron o murieron, ¿no? También tenemos una realidad más brutal todavía, que es la de los pueblos extintos o desaparecidos, como es el caso del pueblo Aonikenk, que sucumbió, entre otras razones, por la llegada del alcohol, pandemias y también, sobre todo, por el avance de la minería aurífera como de la ganadería ovina. En este último caso, son famosas, digamos, las cuadrillas de cazadores de indios que pagaban 1 libra esterlina por oreja de indio. Qué dramático, ¿no? Aquí ven ustedes una fotografía que sobrepone una imagen en color rojo, ¿no? De un eh, hermano del pueblo Chelnam, seguramente, o Cahuéscar, que fue masacrado, digamos, en estas cacerías de indígenas, que es muy lamentable y está en la memoria de nuestro país, muy poco conocido muchas veces, pero cada vez se ha ido conociendo más a través de las crónicas, de los relatos, incluso algunas películas que han surgido en el último tiempo y que nos muestran, digamos, este pasado no tan grato de nuestra nación, del país. Con todo, el último censo registra cerca de 12,8% de la población indígena respecto de la población total, con un aproximado de 2.185.732 personas que se reconocen pertenecientes a alguno de los pueblos indígenas mencionados. Siempre hay un margen de error, pero creo yo, una de los censos más fiables en términos de cómo está hecha la pregunta eh, y que nos permite tener una idea de aquellas personas que se autoescriben como pertenecientes a un pueblo indígena hoy día. Bueno, hay procesos históricos que son comunes a los pueblos indígenas en América, sobre todo aquellos procesos que se dieron en el transcurso del siglo XIX y del siglo XX, estamos hablando de 1800, del 1900, y en la actualidad también. Procesos que confluyen y determinan la desestructuración de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. Con ello también los sistemas y modelos de salud que son propios de estas poblaciones. La constitución de los estados nacionales se levanta sobre una dicotomía o un contrapunto que se hace entre las poblaciones aborígenes o nativas y los colonos que llegan a los territorios históricos de los pueblos, ¿no? En donde se considera o se deshumaniza a las poblaciones indígenas. Se les considera como no humanos o infrahumanos o incivilizados. ¿Ya? Entonces, finalmente la ocupación militar de los territorios se transforma en una ocupación
que tiene como propósito ocupar, pero también civilizar aquellas poblaciones que han habitado esos espacios históricamente. Y al hacer esto, la institucionalidad que se levanta es una institucionalidad que desconoce totalmente la vitalidad, la expresión de la vitalidad indígena, sus sistemas de salud, sus sistemas religiosos, espirituales, la manera de educar, todo. Entonces, las primeras políticas del Estado, de los estados en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, me imagino yo, en México, son políticas de asimilación cultural, que van de la mano de la expulsión de los territorios, una expulsión forzada de los territorios indígenas a propósito de que se reduce la propiedad indígena a reducciones. En Chile es así. Y con ello muchas de las familias, de las personas deciden emigrar hacia las grandes ciudades, hacia los centros urbanos, en búsqueda de mejor bienestar. No obstante, en los centros urbanos las familias viven mucha marginalidad y pobreza, ¿no? Y exclusión también, se asimilan, o sea, la discriminación obliga a que muchas familias no quieran reproducir los modelos, las lenguas indígenas, los conocimientos indígenas, obliga de alguna manera a asimilarse al otro, ¿no? Para sufrir menos, dicen los mayores. Entonces, mucha de nuestra gente, de nosotros, no logramos a- o perdimos muchas de estas posibilidades que ofrece la cultura propia, la sociedad propia. No aprender la lengua, perder ciertos dominios y conocimientos, entre otros aspectos. Em, y esto fue como un continuum que se dio en América en general. No obstante, los pueblos indígenas en todo el transcurrir del siglo XIX y siglo XX nunca bajaron, digamos, la frente, sino que exigieron ser considerados, exigieron derechos desde los mismos inicios de la conformación de la institucionalidad, ¿no? nacional. Hay antecedentes de organizaciones indígenas ya en siglo a inicios del siglo XX. No obstante, los formatos de interpelación al Estado estuvieron antes, ya en el siglo XVIII, a través de los líderes y autoridades tradicionales, ¿no? Eh, en los distintos territorios de los pueblos indígenas. Hubieron muchas movilizaciones durante el siglo XIX y XX, perdón, durante el siglo XX, a nivel de América en general, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, movilización de los pueblos que redunda o que determina, ¿no? La adopción de políticas diferentes de parte de las instituciones del Estado, políticas que en su primer momento fueron bilingües e interculturales. Esa fue la nominación, sobre todo en el ámbito de la educación, fundamentalmente primero, y luego en el ámbito de la salud. Lo bilingüe y lo intercultural en la institucionalidad del Estado latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX fue marcante para lo que tenemos hoy día. Eh, Importante decir que en la actualidad es relevante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas eh, en el marco de los derechos amplios, de derechos humanos amplios que esgrimen los pueblos indígenas, el derecho a la salud como un derecho que ha ido ganando notoriedad y visibilidad. Al menos en Chile es así. En sus inicios, el derecho a las tierras era un derecho primordial y lo sigue siendo hasta el día de hoy, a los territorios. No obstante, hay otros derechos asociados interconectados, como es el derecho a la salud de los pueblos indígenas, eh, que hoy día es imperioso para los pueblos indígenas que se aseguren. Y una inspiración importante
o un marco, más que una inspiración, un marco relevante para el reconocimiento de los derechos en salud de los pueblos indígenas se da, volvemos al convenio 169 de la OIT, en un articulado que propone el convenio 169, que es el artículo 25, en el que se reconocen al menos tres aspectos relevantes que configuran el derecho a la salud de los pueblos indígenas. En un marco amplio, digo, porque eh, acá hay aspectos que nos orientan, sobre todo en la configuración de normativa en salud de pueblos indígenas. Este artículo es claramente una orientación para nuestro quehacer. En el artículo 1, perdón, en el punto 1 del artículo 25 se dice que los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. Ojo con el concepto, la idea de servicios de salud adecuados. Nosotros utilizamos el concepto servicios de salud culturalmente pertinente como un símil de servicio de salud adecuado. Después dice, los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo posible a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Bueno, la dimensión comunitaria de la salud y de los servicios de salud es relevante. E igualmente, la cooperación en cooperación con los pueblos interesados. O sea, aquí la dimensión de participación, involucramiento directo de los pueblos indígenas es un requisito, digamos, para avanzar hacia instituciones que reconozcan efectivamente el derecho de las poblaciones. Y por último hay un punto 3 en este artículo que dice que el sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo del personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. Importante entonces cómo se valora el recurso humano, el personal sanitario perteneciente a la comunidad local y la centralidad de los cuidados primarios de salud. Bueno, nosotros también en el Ministerio tenemos esta reflexión, ¿no? Esta necesidad de avanzar hacia incorporar profesionales de los mismos territorios en los establecimientos, eh, fundamentalmente para otorgar mayor pertinencia a las atenciones, porque damos por hecho de que al ser profesionales técnicos, administrativos del territorio, conocen más a su gente, la idiosincrasia, las lenguas, o al menos es esperable que así sea. A nivel de política de salud y pueblos indígenas tenemos un instrumento, un documento, ¿no? Que viene desde el año 2006, eh, que incorpora el concepto de interculturalidad, ¿no? Como un concepto central. No obstante, desde inicio de los años 90 en adelante, cuando se empieza a hablar de la salud de los pueblos indígenas en el marco de la institucionalidad, ya el concepto de interculturalidad era un eje central, ¿no? En la política de salud de pueblos indígenas del año 2006, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos originarios a través del desarrollo progresivo de un modelo de salud con enfoque intercultural que involucre su activa participación en la construcción, ejecución, control y evaluación del proceso. La interculturalidad se plantea, como ustedes ya escucharon, como un enfoque, ¿no? Que involucra la participación de los pueblos en la construcción, ejecución, control y evaluación de todo el proceso eh, de este modelo de salud con enfoque intercultural. Hoy día sigue siendo central la conformación de modelos de salud intercultural, sigue siendo central también este modelo funcional a mejorar la situación de salud de los pueblos indígenas u originarios, a estrechar brechas de salud cada vez más evidentes respecto de la población no indígena.
En la lógica de salud, la interculturalidad debe propiciar un cambio de actitud, un cambio cultural en el sistema de salud que permita abordar la salud desde una perspectiva amplia y establecer otras redes de trabajo para proveer servicios acorde a las necesidades de los pueblos originarios, respetando la diversidad cultural. Ya. Bueno, el concepto de interculturalidad es, hoy día hay digamos, distintas propuestas teóricas que lo nutren con mayores elementos que le confieren profundidad. No obstante, decir que la interculturalidad o el enfoque interculturalidad es en realidad una construcción ideal en el sentido de que es un horizonte al que esperamos llegar como sociedad, pero también como institucionalidad pública, en donde efectivamente manifestemos, evidenciemos respeto, reconocimiento a los sistemas de conocimiento, valga la redundancia, de los pueblos indígenas eh, en nuestro quehacer. Uno de los paradigmas o uno de los enfoques más interesantes y críticos de interculturalidad es en el que ha aportado la socióloga estadounidense nacionalizada en Ecuador, Catherine Walsh, para quien el concepto de interculturalidad debe ser entendido en perspectiva crítica. Ella acuñó el concepto de interculturalidad crítica. Seguramente lo que nosotros hacemos puede ser visto críticamente también en este marco, ¿no? Ella propone que la interculturalidad crítica aporta a promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión. Confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, qué importante es esto, de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces, no solamente conscientes de diferencias, sino que capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural. La interculturalidad se inscribe en este esfuerzo. Importante esta definición que en el fondo es muy propositiva respecto de un modelo societal, ¿no? Que incorpora la diversidad, que la incorpora en pos del desarrollo o del avance de la progresión. Bueno, antes de avanzar, decir que en los documentos que nosotros les dejamos, sobre todo en las orientaciones técnicas de salud mental, como en la política de salud de pueblos indígenas, que también están para lectura, ustedes pueden profundizar en el concepto de interculturalidad que existe en salud pública y en el material respecto de interculturalidad desde una discusión más académica, más política, más antropológica, más sociológica. También ustedes van a poder profundizar y van a poder armarse su propia opinión. Nosotros estamos claros de que el esfuerzo que tenemos que hacer es mucho mayor, que tenemos que avanzar hacia una interculturalidad o hacia un enfoque mucho más agudo, ¿no? En salud. No obstante, se han dado ya resultados, sobre todo en el ámbito normativo de este esfuerzo, que es que para nosotros son importantes y que nos permiten desarrollar distintas acciones en establecimientos de salud, en servicios de salud, en seremías, donde se desarrollan estrategias con pueblos indígenas. Todo ello amparado, obviamente, en la normativa internacional de derechos de los pueblos indígenas. Bueno, los padecimientos y la curación son fundamentales en la experiencia humana y se los comprende holísticamente considerando que cada cultura tiene su propia interpretación sobre el concepto de cuerpo, salud, enfermedad y modos de sanar, fenómeno que se enlaza con procesos históricos, políticos y económicos. Esta es una frase que yo traje de la OTT o de las orientaciones técnicas de salud mental con pueblos indígenas, que nos da una idea respecto de lo que el enfoque intercultural o de pertinencia cultural nos aporta, ¿no? Y aquí hay un elemento importante que dice que cada cultura tiene su propia interpretación sobre el concepto de salud, de enfermedad y modos de sanar. O sea, los sistemas
de salud y los modelos de salud indígena aportan tanto como el modelo biomédico eh, un abordaje particular respecto de cómo se viven, se comprenden los padecimientos y la recuperación de la salud como parte de la experiencia humana. De lo que se trata entonces es de reconocer esta realidad y no invalidarla, ¿no? Y esta teoría, digamos, de la salud-enfermedad se enlaza con otros fenómenos y con otros procesos que tienen que ver con procesos históricos, políticos y económicos. O sea, hay al menos dos ámbitos aquí que no deberían escaparse a nuestro análisis o a nuestra comprensión de la salud. Por una parte, las construcciones históricas que son propias de los pueblos, de las poblaciones, de las sociedades, ¿no? Y por otro lado, el contexto en el que se desarrollan, que son contextos históricos, son políticos y son económicos y que van generando transformaciones, etc. En estas orientaciones también aparece la importancia de que los equipos reconozcan la existencia de pueblos indígenas en el territorio donde se desempeñan y cómo estos modelos, cómo estos pueblos indígenas con sus modelos de salud, con sus sistemas de salud pueden aportar en el modelo de atención. Esa es una tarea, es un mandato que tenemos en salud intercultural, que debe impregnar al sistema de salud todo, ¿no? Porque no es solamente para quienes trabajamos con pueblos indígenas, todos los programas debieran estar reconociendo la existencia de las poblaciones de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, y también la necesidad de construir espacios de diálogo y participación con las comunidades, familias y personas indígenas es fundamental. O sea, si nosotros no incorporamos a la comunidad en general, a la sociedad local, a la familia, a las comunidades, a los territorios indígenas en este diálogo, es muy complejo generar procesos o articular modelos de salud intercultural en los distintos establecimientos de salud. Es un prerequisito ineludible. Y ello incorporando y reconociendo la diversidad de actores indígenas que existen en el territorio, autoridades tradicionales, especialistas en salud, sabios de los distintos pueblos, sabias de los distintos pueblos, eh, que van a ser muy distintos dependiendo de los pueblos y dependiendo de los territorios, ¿no? Eh, en esta JT de salud mental y pueblos indígenas también aparece una otra frase que yo rescaté y que dice que el reconocimiento de las concepciones de salud, como identificar las dimensiones que involucran la dolencia, el dolor orgánico biomédico, el sufrimiento, como apreciación subjetiva de la enfermedad que da cuenta del entorno cultural, son relevantes. Bien, vamos a hacer un otro punto, vamos a desarrollar un otro punto que tiene que ver con salud de los pueblos indígenas. Ya vimos todo un contexto muy sintético, claramente no es profundo, pero da una idea de algunos antecedentes fundamentales sobre pueblos indígenas e interculturalidad, cómo llegamos a la interculturalidad. Y ahora yo quiero compartir con ustedes uno de los puntos importantes, ya hablando del sistema de salud de pueblos indígenas propiamente tal. Me voy a referir a dos en esta video. El primero de ellos tiene que ver con la importancia del pensamiento sociofilosófico en la salud, que no es otra cosa que lo que ustedes también denominan o han escuchado en relación a cosmovisión, cosmogonía de los pueblos indígenas y salud. Para mí es pensamiento sociofilosófico porque es una filosofía de vida que se expresa en la sociedad inmediata, en las prácticas cotidianas de los pueblos indígenas y como en las prácticas más complejas y abstractas. Y lo otro que vamos a ver al final, es la determinación social en salud, que es un componente, como ya dijimos, que no puede ser obviado. O sea, estos sistemas de pensamiento se desarrollan en tiempos, en una historicidad concreta, en condiciones concretas sociales, económicas y políticas, y eso confluye también en una situación concreta de realidad que vivencia, que experimentan las poblaciones indígenas. Ya. En el primer punto,
Vamos a hablar un poco sobre las concepciones de vida de pueblos indígenas, la vinculación con el territorio y su importancia, y los conceptos de persona y salud. Esto ya en una idea más teórica, ideacional respecto de lo que es la noción de salud o enfermedad. Lo vamos a asociar con ello. Desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista de la sociología y de las ciencias sociales en general, quienes estudian las sociedades como un constructo teórico abstracto distinguen entre tipos de sociedades. Hay categorizaciones o construcciones que distinguen modelos y tipos de sociedades. Así como a modo muy general, sin entrar, digamos, en esta abstracción para quienes no están familiarizados con estas categorías, decir que las sociedades indígenas forman parte o son identificadas con modelos de sociedad comunes que los diferencian de sociedades no indígenas u occidentales, porque los modelos, digamos, de relacionamiento que se dan son de orden holista o centradas en la vida en general, no solamente en las personas, a diferencia de lo que pasa en sociedades eurocentradas o, entre comillas, occidentales, que puede ser un concepto también cuestionable, pero yo diría que más bien eurocentradas, eh, que se centran mucho en el individuo y que por lo tanto podemos nosotros ver cómo la ciencia, el derecho, realza la existencia de la individualidad, el derecho del individuo, de la persona humana, ¿no? Eh, en esta lógica de que es el único con capacidad de agencia, decimos nosotros en antropología, con capacidad de subjetividad, de pensamiento, de conocimiento, versus una naturaleza que es inerte, que no tiene agencia. No obstante, este concepto, no sé si clásico es la palabra, pero es lo que voy a utilizar, hoy en día a través de la misma ciencia se ha ido desmoronando, ¿no? Porque estudios recientes demuestran que hasta las plantas tienen sensibilidad. Entonces, no es algo tan que se pueda asumir hoy día de manera tan tajante, aún desde el punto de vista de la ciencia positiva. Eh, en el mundo indígena, que son sociedades mucho más centradas en el colectivo, más que solamente en el individuo, eh, hay un continuum cuando uno indaga en lo que es el concepto de persona, eh, que se da entre lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu. No hay una disociación, a diferencia del modelo cartesiano, que disgrega mente y cuerpo como entidades distintas, independientes. En el mundo indígena, el cuerpo, la mente y el espíritu son uno, o están en interdependencia, y que por lo tanto, si mi espíritu está mal, mi cuerpo y mi mente también están mal, ¿ya? No hay una disociación. El cuerpo social y el cuerpo individual están en mutua interdependencia. ¿Qué es esto? O sea, hay un énfasis en el bienestar común, el cuerpo social como un colectivo, la comunidad la persona tienen una interdependencia permanente. Es decir, si yo me enfermo, la comunidad, el colectivo se afecta. Eh, Hay una idea bien profunda respecto de la etiología que vamos a desarrollar y que entiende eh, que la enfermedad no es puramente un acto individual o biológico, sino que emana, digamos, de un relacionamiento errado, digamos, en la red de relaciones que tenemos como seres vivos, ¿no? Hay una cadena de relaciones en que nosotros nos sumergimos cuando somos seres vivos y compartimos con otras vitalidades, ¿ya? Por lo tanto, si un ser en esa cadena se afecta, toda la red se afecta. A eso me refiero con cuerpo social y cuerpo individual, esa relación intrínseca que se establece. Según Ana María Ollarse, una antropóloga que ha trabajado el tema de la salud de los pueblos,
ella plantea que el concepto de enfermedad y órganos sin límites exactos, eh, se enferma todo el cuerpo y la enfermedad o la enfermedad se pasa a una parte del cuerpo a otra. O sea, también es un fenómeno que se aprecia, ¿no? En el despliegue del concepto de enfermedad, de salud enfermedad en pueblos indígenas. Bueno, vamos a referirnos, o me voy a referir al concepto de espacio en pueblos indígenas. Esta no es una clase de filosofía indígena, pero es importante que ustedes entiendan que, como ya les dije, la filosofía es algo que se expresa en la cotidianeidad y por lo tanto tiene directa incidencia en los sistemas y en los modelos de salud de los pueblos indígenas. En el caso mapuche, que es el que yo más conozco, existe el concepto mapu como una idea de espacio amplio. Nosotros somos mapuches, somos personas que estamos localizadas en un espacio. Importante reforzar esa idea. No estamos en el aire, estamos situados en un lugar, pertenecemos a un lugar, ¿no? Esta es la categoría más lingüística, una de las más amplias que yo conozco, porque Mapu abarca desde aquellos espacios ínfimos, inmediatos, hacia aquellos espacios más amplios e infinitos. Entonces así tenemos la idea de Gualmapu como universo, Guayantumapu como esfera terrestre, como Puyimapu, donde nosotros asentamos el espíritu, el Puyi, ¿no? Donde pisamos, ¿no? El Munchemapu, que es el espacio de adentro, donde respira la tierra, decimos nosotros, donde el volcán saca su respiro, ¿no? ¿Ya? Eh, Estas nociones o estas concepciones muy distintas a las cristianas, porque no son ni positivas ni negativas, son vitalidades, son espacialidades que contienen vitalidades distintas que me pueden afectar o no, pero no son malas ni buenas en esencia, ¿no? Más bien esa idea de que el cielo es bueno, el Minchemapu o lo de abajo es malo, es más bien una adopción provocada por la relación con el pensamiento judeocristiano. Desde la lógica mapuche o mapuche no es tan así, ¿no? Son espacios más bien que nos ayudan, nuestros agentes de salud, nuestros machi, la hueñelu, cuando piden por la salud y el restablecimiento del bienestar de una persona, de una familia o de una comunidad, piden también a las energías que están en estos espacios ayuda y colaboración para reforzar esa vitalidad. Bueno, esto con los mapuche y en relación a lo andino, ¿no? A lo aymara, que es aymara, hay otros conceptos que también nos pueden aportar una idea similar. Por ejemplo, tenemos el concepto Pacha. ¿Qué es Pacha? Todo lo que existe y consiste. Es tremendo, ¿no? Eh, Existe y consiste. El mundo, el infinito, el caos, lo invisible, lo sagrado, lo profano, lo exterior, lo interior. El inicio y el fin, recreación eterna, es cíclica, existen en su seno tiempos que retornan en ciertas épocas. Eso es parte del pensamiento indígena en general, o sea, la vida no es algo que tiene un comienzo y un fin. La vida se entiende en una perspectiva cíclica, entonces en nuestra lógica más profunda, nuestra espiritualidad, nosotros tal vez no conscientemente, pero nuestra espiritualidad ya ha estado en estos lugares y por lo tanto siempre es un retorno. Los tiempos son retornos, las épocas del año son retornos. Tenemos un invierno, tenemos un otoño, un invierno, una primavera, un verano, y nuevamente tenemos un otoño, un invierno, una primavera, un verano. Siempre el tiempo va volviendo, va yendo y va viniendo, ¿ya? Y esta idea cíclica también está presente en lo que es la salud y la sanación de las personas. Eh, eh, por lo tanto, siempre se va a fortalecer esta concepción, sobre todo en el nivel ritual. Eh, Hay enfermedades que se van a sanar a otros tiempos, ¿no? Porque heredamos de otros. Transgresiones que no se logran subsanar se tienen que restablecer con personas que seguramente no fueron parte, pero que
sufren consecuencias, ¿no? La etiología de la salud enfermedad está muy plagada de eso. Otro concepto andino, el Arajpaya, el espacio donde está la luna, el sol, las estrellas. Taipipaya, donde está el espíritu de la montaña, de la agricultura. Acapaya, donde mueren y viven y se reproducen todos los seres vivos. Seguramente muy similar a lo que es el Guayón Tumaco, esto, en el caso nuestro, ¿no? O en Puyimapo, donde nos asentamos como seres vivos, eh, como seres humanos. Mancapaya, tierra de adentro, donde se originan las aguas, los fuegos. Interesante que estas categorías, desde la filosofía más profunda, no tienen género, incorporan género femenino, masculino. Nosotros tenemos en el mundo mapuche, por ejemplo, espacios, cuando los nombramos en su ser o en su carácter de femenino y masculino, no hay una distinción. O sea, nombrarlo de forma completa es nombrarlo en su ser femenino, masculino, anciano, joven. Se reconoce que toda la vitalidad humana, incluidos los espacios, la diversidad de vidas que existen, eh, tienen como constituyente estas categorías de género, ¿no? Hombre, mujer, femenino, masculino, anciano, joven, etcétera. Aquí podemos dar una discusión, de repente con enfoques que privilegian uno u otro género. No obstante, la lengua aporta muchos elementos importantes para el reconocimiento de este tipo de filosofía. El concepto de vitalidad es central al pensamiento indígena. Como ya dijimos, en sociedades sociocentradas, centradas en la vida o biocentradas, privilegian el reconocimiento o el valor de la vida como existencia generalizada, no solamente como asociada a la existencia humana de las personas, sino que también de otras vitalidades que están en los espacios. Entonces, desde el punto de vista de la ontología y la filosofía social de los pueblos indígenas, esto es determinante al momento de analizar, de revisar, de conocer sus sistemas y modelos médicos. Porque las terapias, los procedimientos, los insumos que se utilizan están en estrecha relación con este tipo de pensamiento. Y existen marcos comunes, pero desarrollos específicos de acuerdo con los contextos ecológicos, históricos y sociales. Entonces, los recursos están en el entorno, los recursos de la medicina, los recursos de la salud que utilizan los sistemas y los modelos médicos. No obstante, o consecuentemente con esto, mejor dicho, van a ser distintos los recursos e insumos médicos que se reconozcan o que se utilicen en un pueblo indígena u otro, dado los ecosistemas donde se asientan, como al interior de los mismos pueblos indígenas. Pasa, por ejemplo, entre nosotros los mapuches que los recursos médicos y los agentes de salud y los tratamientos, si bien es cierto, son muy parecidos en su base, ¿no? Ideológica, y hay algunos elementos que son también similares. En su expresión general hay particularidades que son propias de los territorios. Por ejemplo, en territorio lafkenche hay mucho más uso de recursos medicinales asociados al área del mar, ¿no? Del Lafken. En el territorio pehuenche, los recursos medicinales son asociados también a ese ecosistema. En el territorio guanteche hay mucho uso de medicamentos o medicinas que provee el entorno ecológico. Se usa más la HUEN, decimos nosotros, que en el territorio Nache del norte del territorio mapuche o picunche. Eh, bueno, en el territorio picunche tenemos pocos antecedentes más históricos respecto de la medicina, más bien son contemporáneos. Pero en el fondo lo que quiero reforzar es que también los pueblos indígenas tienen una riqueza en sí misma que es importante, que es interesante de conocer. Entonces, cuando nosotros trabajamos en salud, fomentamos que se conozcan los territorios concretos donde se desarrollan estos sistemas médicos y donde viven las poblaciones indígenas, porque no son lo mismo, aún siendo del pueblo indígena, compartiendo una misma esencia u origen, ¿no? de pueblo.
Y de ahí también los modelos de salud que se puedan construir dentro de los establecimientos van a tener expresiones muy distintas entre sí. Por lo tanto, reforzar que la noción de vitalidad, de humanidad, de persona es central. En el caso mapuche hay un concepto que nos ayuda mucho, que es el concepto Monien. Monien es todo lo que está vivo, la vida, la vitalidad. Mapuche Monien, la vida mapuche, decimos nosotros, como un concepto y una categoría amplia de lo que es la expresión más sentida de nuestra vitalidad. ¿Cómo vivimos los mapuches? ¿Cómo es la vida mapuche? En el territorio, desde la perspectiva amerindia, conviven diversas vitalidades, incluidas las personas dotadas de subjetividad y personalidad que participan de la vida social. Esto es determinante para comprender cómo funciona su sistema médico. O sea, la vida social indígena no es solo la vida humana, sino que es la vida en el fondo de todas aquellas otras vitalidades que también comparten con nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros no tenemos un correcto relacionamiento con esas vitalidades, también algo pasa en esa red de relaciones, como ya dijimos, y puede acontecer, en el peor de los casos, también la enfermedad, o puede provocar la enfermedad. Porque cuando nosotros nos relacionamos entre personas y nos pasamos a llevar, algo provocamos. Con otros seres vivos pasa lo mismo, con la espiritualidad de esos seres vivos. Entonces, la gente privilegia el conocimiento del entorno, privilegia saber cuál es la naturaleza de esos seres vivos, saber si una vertiente es, eh, qué tipo de espiritualidad está ahí, si un cerro, qué tipo de espiritualidad está ahí. Entre los Aymara, por ejemplo, y aquí hay una imagen que lo grafica, se considera que los Malpu, que son espíritus protectores de las comunidades, habitan cerros y montañas. Entonces, por lo tanto, se cuida esos cerros y montañas, se ofrenda esos cerros y montañas. Eh, la idea de que los espacios, de que en los territorios, perdón, existen espacios de significancia cultural es transversal a los pueblos indígenas. No toda la espacialidad y la territorialidad es similar. Y este es un tema que frecuentemente se nos critica por desconocimiento, ¿no? Se dice que nosotros no aportamos mucho a la productividad, o hasta hace poco esta idea estaba como dando vueltas. Yo creo que hemos avanzado un poquito en eso, eh, porque hay espacios que no se ocupan. Pero esto obedece también a que desde la lógica indígena existen espacios que son significativos culturalmente para la vida de la población y que por lo tanto se respetan y se cuidan. No se cultivan ellos, no se transgreden, no se hace otra cosa que mantenerlos en su estado natural, extraer bienes o productos de forma mesurada. No es que, no es que sean intocables, sino que hay un relacionamiento y una extracción racional de los recursos o de los elementos que existen en él. Y esa es una idea muy clara de respeto y de cuidado que tenemos los pueblos indígenas, ¿no? O sea, sí, no, sí podemos ir a un cerro, sí podemos ir a un enoco, podemos extraer productos, pero con el cuidado y la mesura correspondiente. Ella, eh, entre los mapuches también pues, tenemos cerros protectores frente a catástrofes, por ejemplo, ¿no? Espacios que deben ser cuidados y resguardados de intervención dañina. Y también tenemos otros espacios, no solamente los cerros. En el caso andino son destacados los cerros porque la geografía es claramente de predominancia de estos espacios eh, geográficos, topográficos, ¿no? En el caso mapuche tenemos cerros, tenemos volcanes también, igual que en el caso andino. eh, Hay humedales que son significativos. Los mismos espacios ceremoniales son espacios de cuidado que se deben mantener. Hay una idea del cuidado, por lo tanto, que es muy importante e interesante de conocer en salud. ¿Qué es el cuidado desde la perspectiva de los pueblos indígenas? ¿Cómo yo estimulo el cuidado? O sea, yo puedo estimular el cuidado, pero tampoco debo el cuidado de la persona, del cuerpo, pero no debo obviar el cuidado de ese cuerpo en un contexto determinado. Entonces, cuidarnos es el concepto adecuado. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuido yo el espacio, el lugar, el entorno donde vivo para yo estar bien, ¿no?
Zapitubún decimos nosotros. Acá hay una imagen de un humedal, perdón, de un humedal, sí, de un menoco que se recuperó, se logró reconocer en Temuco, ¿no? En el sector Tromén. Yo saqué esta foto de internet, ¿ya? Eh, un menoco es un humedal, es un ejemplo de un espacio de significancia cultural acá en centro-sur de Chile, en donde habitan distintos tipos de vitalidades, animales, en donde hay distintos tipos de plantas, de arbustos, de árboles, de barros, de aguas, de insectos, de aves que circulan, de reptiles que circulan, y todos tienen una función medicinal, dependiendo de la profundidad de conocimiento que tengan las comunidades. Se les respeta mucho porque se considera que son dimensiones de cuidado, ¿no? Más que conceptos sagrados, son espacios de cuidado, de significancia cultural que se tienen que reconocer y resguardar a nivel no solo de la familia que es propietaria, sino que de la comunidad en general. Y en la medida en que estos espacios están, la vitalidad de los pueblos también o de las comunidades se mantiene. Cuando estos espacios se secan, la vida de los pueblos o de las comunidades que están en su alrededor también se afecta. Es una interdependencia. Y otro punto importante es el que dice relación con el concepto de persona. Vimos el concepto de vitalidad, ahora vamos a dar una pincelada de lo que es, podría ser una aproximación al concepto de persona desde el punto de vista de los pueblos indígenas. En salud, nosotros hablamos de un reconocimiento de la salud como un concepto biopsicosocial, porque entendemos que la persona tiene los tres componentes, es biológico, es social y es psicológico. En el mundo indígena nosotros hablamos de que hay al menos cuatro dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión social, la dimensión del pensamiento y la dimensión biológica. La espiritualidad no es algo con lo que nosotros trabajemos habitualmente en salud. De hecho, yo creo que tenemos alguna aproximación a través del ámbito de la salud mental, eh, cuando tocamos problemas emocionales de la población, pero no está pensada para un abordaje de la espiritualidad porque no es parte de lo que es considerado científico, ¿no? Ya vamos un poco a la base de lo que es nuestra ciencia médica. En el mundo indígena, lo espiritual es fundamental. O sea, si nosotros tenemos desequilibrios espirituales, la dimensión social, la dimensión del pensamiento, de la biología, se ve afectada. Aquí hay dos ejemplos que yo quise traer a colación, uno el mapuche y nuevamente el andino aymara. Nosotros tenemos el concepto de che, chenyein, eh, para referirnos a que todos somos considerados personas. Lo importante es detectar que la idea central es que somos considerados personas por otros, ¿no? No nosotros, no es una autoadscripción absoluta, sino que somos personas en la medida que otros nos reconocen. Y esa condición se puede perder por varias razones, entre otras por temas de orden moral, de comportamiento. Personas que transgreden las normas comunitarias pueden dejar de ser consideradas personas y en el discurso eso se escucha ya no es persona, no llega a ser persona. O también por enfermedad, porque el cuerpo y el espíritu y la emocionalidad, la socialidad se ven afectadas. También puedo yo, por una condición de salud grave, perder esta condición. Entonces siempre estamos luchando o lidiando con el hecho de ser considerados personas, ¿no? A nivel de la sociedad. Y en esta cuatridimensionalidad nosotros tenemos una constitución central que es la del espíritu, del Puyi Chenyeyin, ¿no? Tenemos un espíritu o una dimensión motora de la vitalidad. Muchas veces la traducción de Puyi a espíritu es bastante compleja porque no hay traducciones exactas desde el mapudungún al castellano y viceversa. Yo lo aproximo aquí y quiero que se entiendan esos términos. También tenemos pensamiento, Rakiso Nyeyin,
O sea, tenemos una manera de pensar, vivimos entre personas Rañiche y Ñellín, o sea, tenemos una posibilidad de socialidad importante, muy relevante en pueblos indígenas, lo que es la socialidad. Eh, de hecho, somos sociedades que privilegiamos mucho las eh, relaciones humanas, relaciones con otras vitalidades. Por eso somos pueblos que históricamente hemos tenido muchas ceremonias, muchas prácticas que fortalecen la socialidad. Hoy día, por ejemplo, a la luz de las problemáticas de salud mental, tendríamos que pensar qué está pasando con la vitalidad indígena, que los nuevos modos de vida que tenemos hoy día, que son mucho más centrados en el individuo más que en el colectivo. Hemos perdido un poquito esta noción, ¿no? Dependiendo de los casos. ¿Qué afectación está teniendo entonces la salud de las personas en este nuevo contexto? Eh, Al entrar en una lógica que privilegia la individualidad por sobre la colectividad. Calel Cheñallín, tenemos una corporeidad. Finalmente, la corporeidad se ve más bien como una consecuencia de todos los otros elementos, la conjugación de todos los otros elementos. Eh, Tenemos que tener un equilibrio permanente en estas dimensiones y nuestra medicina, nuestros sistemas médicos se encargan de trabajar todos estos elementos, eh, principalmente y partiendo por el elemento espiritual, ¿no? Se ve a la persona y de hecho nosotros asumimos que vamos a vernos a un agente médico cuando nos atendemos con medicina indígena. Entonces, ¿cómo conjugar esto con la atención clínica, ¿no? Para quienes trabajan en salud? ¿Cómo conciliar esto? Es importante hacer esa discusión. Estamos claros que hay ámbitos que nosotros, desde el punto de vista biomédico, no vamos a abordar, pero al menos no desconocerla. Eh, Me refiero principalmente a la dimensión de la espiritualidad. En el caso andino, hay un concepto muy similar, pero no igual, al concepto de Puyu mapuche, que es el concepto de Ajayu, que se entiende como fuerza vital, como el aliento que da sentido a la vida del ser humano. Qué bonito eso, aliento que da sentido a la vida del ser humano, a la fuerza del ser humano, la fuerza vital. O sea, lo que nos hace ser personas andantes, pensantes, ¿no? Pero también existe el concepto kamasa, coraje o fuerza, el concepto chipui, sombra, el concepto ñayo, el ánimo que se refleja en el rostro, o sea, qué es lo que reflejamos nosotros en el rostro, ¿no? Todos esos elementos seguramente están en la lógica del análisis que hace una comunidad, que hace una familia, que hacen las personas cuando evalúan el buen estado de salud de sus miembros, ¿no? ¿Cómo dialogar con ellos desde la institucionalidad de salud? Es el desafío, reitero.